Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo han estado? En el día de hoy vamos a hablar aquí sobre los fichajes más rentables de la temporada 2023-2024. Aquí estoy con Alexander y vamos a hacer un pequeño debate sobre los mejores fichajes de la pasada temporada en cuanto a clubes. Vamos a hablar solamente de clubes. Bastante bien van los nuevos goleadores que tenemos aquí. Tenemos una listica aquí que hicimos de una selección, también buscamos en Transfermarkt algunas estadísticas y tenemos una listica aquí de los 6 jugadores que nosotros escogimos. Si ustedes tienen algo que aportar nos dicen y ya. Tenemos al primer jugador que yo creo que fue el mejor fichaje de la temporada sin ningún tipo de dudas, que es Jude Bellingham. Jugó con el Real Madrid, metió 23 goles, 13 asistencias, ganó Liga, Champions, Supercopa, 3 títulos en total y fue el MVP de la liga. Creo que Bellingham fue sin duda el mejor fichaje, ¿no? Sí, parece que sí, después de tener una buena temporada en la liga, donde en la primera etapa del campeonato de la liga fue el mejor y mejor jugador del mes varias veces. Sí. No, y un mediocampista que vino que no esperábamos que fuera tan goleador, ¿sabes? Claro. Yo me imaginaba que era un jugador más de asistencia, de recuperación, pero bueno, ya en la jornada 5 ya estaba de máximo goleador con 10 goles. Sorprendió a todo el mundo. Ese era el goleador de él. No, incluso le ayudó mucho al Madrid porque el Madrid venía 6-9. Pensábamos que no iba a ser una buena temporada para el Madrid en la liga porque para ganar la liga hace falta un 9 puro y entonces José Lu no era ni titular y Bellingham le salió de maravilla. Asumió los papeles y anotó una pila de gol. Incluso al Barcelona, si no me equivoco, le marcó 2 goles en el primer clásico y 1 en el segundo clásico, por lo que... Y es un jugador que hay veces no pensamos que va a desaparecer en los partidos y de momento aparece. Con el Barcelona estuvo hasta el minuto 68 que decíamos, y Bellingham, ¿dónde está el fichaje el fichaje estrella del Madrid? Y sin embargo, desde fuera del área metió un papazo y bueno, ya el último gol fue ya el mal control de Modric que le salió bien ahí en el rebote y bueno, ganó el clásico. Sí, así mismo, él se echó al equipo al hombro, sobre todo en los meses que Vinicius no estuvo. Bellingham asumió bastante bien. Fue tan buen fichaje que hasta estaban diciendo que era mejor que Vinicius o que le había quitado protagonismo sí, a Vinicius. Después se especulaba que había una rivalidad entre ellos, pero bueno. Sí, al final se vio que no, pero de momento parecía que era el líder del Real Madrid. Bueno, en la primera etapa de la liga. En la primera etapa del campeonato como tal, creo que Bellingham fue el líder de la... Es verdad que mucha gente le echa encima que en Champions quizás en los últimos partidos no estuvo a la altura, pero creo que Bellingham es un jugador que se mira mal. Por ejemplo, mucha gente ve que Bellingham quizás no meta un gol y ya dicen jugó mal, pero no se ponen a ver las recuperaciones de balones, todo el trabajo que hace en el mediocampo. Es un jugador muy completo. El problema es que la gente también se olvida de que Bellingham es un mediocampista. Claro, él es mediocampista. Parece que hizo bien la función de falso 9 o de lo adelantado que estaba jugando, era un puro mediocampista. Pero sí, las últimas desde cuarto hasta la final yo creo que no marcó goles. Pero bueno, siempre estuvo ahí. Claro. No, y las primeras jornadas de la liga fue fundamental hasta la primera etapa y también hasta el final, pero bueno, de la primera etapa tuvo más protagonismo. Sí, fue la que más brilló. Y también en la fase grupo con el Napoli metió goles, estuvo bien. Yo creo que es uno de los mejores fichajes. Y yo creo que es el mejor fichaje de la temporada por todo lo que ayudó al Real Madrid a conseguir. Lo diría yo que es el primero porque ganó los títulos, ¿sabes? Sí. Pero no hay que olvidarse del otro que es Harry Kane. Ese es el segundo fichaje que tuvo 44 goles y 12 asistencias. Lo malo de Harry Kane, que todos sabemos, es que Harry Kane no gana títulos. Tiene una maldición, está maldito. No ganó ningún título en el Bayern. El Bayern lleva muchos años sin ganar Bundesliga y perdieron justamente la Bundesliga cuando llegó Harry Kane. Exacto, ¿no? Es que era difícil ver al Bayern irse sin un título en toda la temporada, porque fíjate, sin la Supercopa tampoco de Alemania, que ya decíamos, ya va a llegar y ya va a empezar a ganar títulos. Pero no, la mala suerte lo persigue. Pero bueno, lo que es individual, que es lo que estamos hablando aquí, Harry Kane no decepciona en la Bundesliga, que no es la liga, no es la Premier, pero ya casi rompe el récord de Lewandowski en una temporada prácticamente. Y bueno, un jugador que es 9, 12 asistencias, ¿no? Fíjate si ha tenido un buen desempeño. Cuando vienes a sumar, tuvo así que 66 participaciones de gol. No, uno siempre dice que Harry Kane es una estrella, pero
pero le falta eso de los títulos. Sí, le falta tener más suerte en los títulos, vamos a ver. Cualquier equipo quisiera a Harry Kane, pero no hay manera de que gane, ni siquiera con Inglaterra ha podido ganar que Inglaterra. Y te voy a decir algo, esta es una temporada que si hubiera ganado, no sé, aunque sea la Bundesliga, es una temporada que se hubiera considerado incluso para el Balón de Oro. Porque individualmente, o sea, creo que fue el mejor en lo que es término individual, sin contar títulos, sin contar también Champions. Yo creo que Harry Kane fue el mejor jugador en términos individuales por la cantidad de goles y asistencia que marcó. No, incluso si el Bayern lograba eliminar al Madrid y ganar la Champions contra el Dortmund, era Balón de Oro indiscutible. ¿Quién iba a decir que no con los 44 goles o los más goles que iba a tener si pasaba el Bayern? Y siendo campeón de Champions, pero bueno, no sucedió. Y también que venía la Eurocopa. Podía ser fácilmente Balón de Oro. Sí, tenía y todas sin las discusión. papeletas. Y sin discusión. Porque era la ¿cómo se llama? La competición más importante. Pero bueno, no pudo ser. No será este año, Harry, veremos el próximo qué tal. El tercer fichaje que anotamos aquí es Declan Rice, un jugador inglés también del Arsenal, es un pivote, pero siendo un pivote marcó 7 goles y dio 10 asistencias. Y entre sus títulos estuvo la Supercopa de Inglaterra que ganó con el Arsenal. No, y estuvo cerca de ganar la Premier y fue fundamental. Seguro con las recuperaciones, pero bueno, 10 asistencias deja mucho que ver del jugador que... Pero 7 goles. Y 7 goles, pero te digo, también tiene como que un poquito mala suerte también porque el Arsenal lleva como 2 temporadas y todavía no consigue ganar la Premier y bueno. Pero estuvo cerca, pero el dominio ese que tiene el Manchester City difícil de romper. Pero bueno, en lo individual estuvo bien, también el equipo llegó hasta cuartos de final y siendo titular indiscutible. Y también no podemos decir que sea un jugador de Balón de Oro, pero cumple su función bastante bien. Es que un mediocampista sí es difícil que gane un Balón de Oro. Claro. Y más si tú sabes que siempre se van por los goles. Y sin ganar títulos. Pero no, bueno, sí, y la Supercopa esa de Inglaterra no es un título relevante. No, que va, eso es hasta para darle descanso a los titulares. Bueno, el otro que vamos a ver es Gundogan, que a pesar de la edad que todo el mundo decía que Gundogan ya venía a retirarse a Barcelona, para nada, 5 goles y 14 asistencias, mucho que ver también. Un jugador que prácticamente yo creo que fue el mediocampista que se echó al hombro el Barcelona. Es que yo creo que, mira, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esto. Tú eres barcelonista, por lo tanto tú seguro viste más partidos que yo del Barça. Para mí Gundogan fue el mejor jugador del Barça de la temporada, creo yo. Sí, no, es que podíamos pensar que el mejor jugador podía ser Lewandowski por los goles y tampoco hizo tanto. Y es que el mediocampo del Barça entero se lesionó. Todos estuvieron lesionados, aunque sea un mes. Gavi, Pedri, De Jong. Todos, Frenkie de Jong también bastante, que era el que más falta hacía. Y bueno, Gundogan se echó completo al equipo. Es verdad que fue el mejor, sin duda. Sí. Aunque digan que Lamine había sido el más relevante, pero qué va. Incluso Gundogan empezó la temporada y me acuerdo que mucha gente, bueno, incluso cuando salía a decir autocrítica del equipo, mucha gente le decía como que él no corría, que dejaba mucho segunda jugada, y al final Gundogan demostró que él se echó al equipo arriba porque empezó a callar bocas, y yo creo que lo que es el final de temporada fue el mejor, pero con mucha diferencia del Barcelona. No, claro, no, y era un jugador que tú siempre podías contar con él porque no es un jugador propenso a lesiones como eran los otros, porque venía Pedri y te hacía 2 buenos partidos, pero ya se lesionaba. De Jong lo mismo. De Jong no. De Jong yo le tenía miedo, si era de cristal, me hizo acordar a Dembélé. Uno de los mejores jugadores, cuando llegaba, también lesionado. Pero bueno, Gundogan, dichabao que fue el mejor del Barcelona. Sin ningún tipo de duda. Y bueno, da la casualidad que en esta lista tenemos a otro mediocampista más. Ya hemos dicho a Gundogan y a Declan Rice, pero también tenemos a Alexis McAllister, el jugador de Argentina, que fichó por el Liverpool y metió 7 goles y 8 asistencias, llevándose un título que es la Copa de la Liga Inglesa. Como hay copas en Inglaterra. No. Bueno,
No podemos, se ganó la Copa de Inglesa, pero no podemos decir que también le faltó lo de la Premier. Bueno, lo bueno que al menos se clasificaron a la Champions, sí, sí. que no lo habían hecho. No, y hubo un tiempo que el Liverpool estuvo de primero en la tabla, yo creo, de posiciones Sí, sí. de la No, Premier. es que estuvo hasta cerca, ¿sabes? Que los partidos con equipos de la baja tabla no lo hicieron ganar porque cuando era el momento de ganarlo, de momento sacaban un empate, Darwin Núñez fallaba goles ahí, Demasiado siempre. falló Darwin. Pero bueno, en lo que es lo individual, McAllister de verdad que tuvo un excelente. Yo en lo personal pensaba que desde cuando pasara desde el Brighton, ¿no? Al Liverpool, yo dije, no, ahora es que se tiene que ver que el jugador de verdad juegue. Y mira, no ha decepcionado al argentino. Lo hizo bastante bien. Después del Mundial ha seguido... Sí, demostró que lo del Mundial no fue una casualidad. No. Es un buen jugador. Me gustó cantidad como juega en el Liverpool, como juega en Argentina también. Creo que es muy importante también la selección de Argentina. Pero bueno, estamos hablando de club y creo que con su club fue fundamental en el centro del campo ese que este año creo que estuvo bastante flojo el centro del campo de Liverpool y él se lo echó arriba. Lo mismo que O sea que el punto débil del Liverpool fue el ¿cómo se llama? El mediocampo. Y eso que el Liverpool en realidad no tuvo mala temporada porque de verdad que estuvo mucho tiempo arriba en la Premier. Y la Premier es casi una Champions, digo yo, porque de verdad que se juega a un nivel competitivo. Un nivel grande, sí. Grandísimo. Próximo jugador. Benjamín Seco, ¿no? Del Leverkusen, ¿verdad? Del Leipzig. No conozco mucho de este jugador, pero bueno, ya aquí lo dicen sus estadísticas. 18 goles y 2 asistencias y una Supercopa alemana. Bueno, aquí sí se puede decir que es importante porque la ganó con el Leipzig, ¿no? Con el Leipzig y 18 goles también. Lo que pasa es que, por ejemplo, jugadores como Cristiano y Messi nos acostumbraron a... Bueno, el mismo Harry Kane. El mismo Harry Kane en la Bundesliga nos acostumbró a 44 goles. Y entonces vemos como 18 quizás un número tan bajito, pero cuando veamos a ver 18 para un equipo como el Leipzig fue fundamental Benjamín Sesko y hasta ahora lo está haciendo bastante bien en la Eurocopa. Creo que es un jugador que tiene muchas condiciones de 9 de esto, versátil. Me gusta mucho ese jugador. No, inclusive cuando tú ves el Leipzig no tiene unos mediocampistas tan buenos ni como el Barcelona, ni como el Madrid, ni como el Liverpool, ¿sabes? Claro, que no le dan balones. Claro, y entonces no, pero este jugador, inclusive han hablado de él en el Chiringuito, ¿sabes? Diego Plaza dio como que el Sesko iba a ser el jugador promesa o relevante, no sé. Sí, revelación. Ajá, revelación de la Eurocopa. Por eso que ya tiene vista, ¿sabes? Ya saben que es ya un jugador. Le tienen el ojo echado encima, pero creo que renovó con el Leipzig, no sé. Yo no sé mucho. Pero bueno, llegó hasta octavo también con el Leipzig, ¿sabes? Sí. También estuvo, yo creo que el Leipzig cogió tercero o algo de eso en la Bundesliga, no recuerdo. Cuarto, creo que cuarto. Bueno, pero clasificó a la Champions. El tercero fue el Bayern. Sí. Pero estuvo bastante, creo que para estar un equipo como el Leipzig, que sí es verdad que hubo una temporada que el Leipzig estaba muy bien, pero últimamente el Leipzig no está tan bien, está normal. Y entonces como que todo el peso goleador del equipo, que él se lo haya asumido, es digno de admirar, sinceramente. No, pero no es lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿sabes? Y el equipo, el Leipzig tiene buena temporada, pero no es para llegar a semi, como digamos, incluso el Bayer Leverkusen, que por ejemplo la temporada pasada el Leverkusen no era un equipo mejor que el Leipzig y ganó la Bundesliga primero que ellos. Por ejemplo, creo que es muy difícil. No, es decir que el Leipzig vino de cuarta división. Sí. Desde cuarta división hasta... Empezó a subir y... Increíble. Bueno, incluso Xavi Simons creo que... No sé si lo habrán fichado por fin, pero sé que él estaba cedido por parte de... Sí, yo creo que Simons se va de préstamo también. Pero bueno, ese era otro que podíamos incluir aquí también. Lo que pasa es que siempre nos vamos por las estadísticas, ¿sabes? Sí, claro. Pero siempre hay jugadores que no tienen buenas estadísticas, pero han hecho una temporada fenomenal en sus clubes, ¿sabes? Y bueno, para terminar también tenemos que destacar, no sé, por ejemplo, a Joselu, que Joselu sí es verdad que es un fichaje que la gente decía, miren quién va a ser el 9 del Madrid, Joselu, que si esto, que si lo otro. Y Joselu metió 17 goles y 3 asistencias. Incluso 2 goles fueron para remontarle al Bayern en el Bernabéu, que
si bien José Lu es que no jugó tampoco tanto, Sí, para sí. lo que jugó meter 17 goles y 3 asistencias, yo creo que es un número muy bueno para José Lu. Sí, buenísimo. en términos personales, bueno, ya José Lu tenía como 13 o 14 goles cuando el Madrid había sido campeón de liga, ¿sabes? Que los últimos goles ya fue cuando le empezaron a dar titularidad y empezó a marcar gol y goles. Ve, no te digo tanto te digo más en la remontada de Champions Metió 2 que goles. no sé, tuvo suerte de 9, que estuvo ahí por cuando el error de Neuer, que estaba imparable. Esa es la función de un 9. Estaba imparable Neuer y de momento José Lu estaba ahí cuando se equivoca Neuer. Esa es la función de un 9. Creo que José Lu, bueno, ya sí es cierto que se marcha del Madrid para un club de Qatar, pero bueno, creo que todos los madridistas No, ya. estamos agradecidos con él por todo el trabajo que hizo. Yo cuando veía el nombre de José Lu que lo habían fichado, sabiendo que el Madrid no tenía 9 porque con Kylian no lo podían haber fichado, ¿sabes? Entonces seguían con eso. Yo cuando vi el nombre de José Lu dije, bueno, ese es un panadero que lo ficharon. Algo de, yo mira que le he dado chucho a los madridistas con José Lu y pero con mira, al esto final- y mira, al final salió bueno. Al final no es tanto los goles que metió en la liga, porque sabemos que los goles que determinaron la liga fueron los de Bellingham. Sí. Pero los 2 goles esos con Contra el Bayern fueron ya el jaque mate para la Y Champions. además ya. creo que para lo poco que jugó lo hizo bastante bien. Sí, Fue un funcionó. jugador importante, o sea, sobre todo como recambio. Creo que es un jugador que, a ver, meter 17 goles tú siendo un recambio, está bastante bien. No, y fue fundamental en ¿cómo se llama? Con España en la Nations League, que También. metió goles, que de la Fuente lo puso y metió gol de cabeza. Al final ganaron en penalti. Yo creo que él también había marcado su penalti contra Croacia. Sí. Sí, tenemos que como que darle la nota aclaratoria de José Lu porque creo que lo hizo bastante bien. Sí, lo pusimos como una parte por Como un apartado, como claro. que no. Una mención especial para José Lu. Porque, los otros fichajes son titulares indiscutibles Claro, en su equipo, y son jugadores que José fueron Lu, importantes en Claro. su equipo. muy importante. Y Pero- bueno, ya saben, gente, hasta aquí este video. Creo que dimos los mejores fichajes de esta temporada para nosotros. Si ustedes tienen no, seguro le falta uno, claro, pueden seguro decirlo. falta alguno. Ustedes pueden escribirlo en los comentarios y Alexander y Oro también, que no está presente ahora, pero rectificamos y podemos incluso hablar en otro video sobre esos fichajes que ustedes digan. Y estamos aquí para eso, para que haya retroalimentación, para compartir. Y esta fue nuestra lista de los fichajes. No, seguro. Gracias, Alexander, por haber contribuido tanto con esta lista. Y nada, quiero decirles que esperen el próximo video, que el próximo va a ser sobre directores. Directores. Después de los fichajes más rentables, vamos a hablar de los directores que mejores campañas hicieron. Ya ustedes se pueden imaginar 2 o 3 nombres, pero vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo puedan ver. Muchas gracias por estar presente aquí. Nos vemos. Chaito.